Y estas hormonas lo que van a hacer es ayudar a regular y coordinar las fuentes de la mente. ¿Sí? ¿Qué órganos o glándulas conforman el sistema endocrino? Ahí a la derecha tiene la respuesta. Hipotálamo, pituitaria, timo, glándulas suprarrenales, las propias gónadas, testículos en el caso del varón, ovario en las mujeres, páncreas, glándula tiroides, glándula pineal. ¿Sí? Esas son las estructuras que conforman el sistema endocrino. Podemos clasificarlas en tres según la forma en que se distribuyen sus hormonas. Llamamos señalización autocrina, auto a uno mismo, cuando la célula que ha producido hormonas las produce para ella misma, para estimularse a ella misma. Una señalización parácrina es aquella célula o grupo de células que producen hormonas, que son sustancias químicas o mensajeros, para otra célula u otro grupo de células. Paracrina, es decir, para aquella célula, para aquel conjunto de células. Y la endocrina es cuando estos mensajeros o sustancias químicas, también conocidas como hormonas, son vertidas al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo viajan a otras células totalmente lejanos. Estas son las tres maneras de señalización por las cuales el sistema endocrino transmite sus hormonas. Así que no deben olvidar y es parte de su clasificación. Los órganos endocrinos los habíamos ya mencionado en una diapositiva y vamos a recordarlos nuevamente. Aquí, por ejemplo, tiroides, el timo, el páncreas. ¿Qué glándulas secreta cada glándula? Interesante. ¿Qué glándula secreta cada glándula? Por ejemplo, el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura importante que ustedes han debido aprender, por ejemplo, en neuroanatomía, ¿sí? Neuroanatomía. Ahí llevamos todas las estructuras propiamente del cerebro y sus características respectivas. Pero cuando hablamos del hipotálamo, tenemos que hablar de que tiene varias hormonas que va a secretar, más allá de su función, porque tiene varias funciones como regular la presión, por ejemplo, la temperatura, secretar la hormona antidiurética o la ADH, como la conocen, también como vasopresina, se encarga de coordinar algunas funciones musculares, entre otras. Tiene muchas funciones, pero lo importante es lo que secreta. ¿Qué secreta el hipotálamo? Secreta dopamina, secreta somatostatina, secreta oxitocina, vasopresina, que ya le hemos mencionado, pineal. ¿Qué secreta la glándula pineal? Melatonina. ¿Y qué es? Que es los patrones del sueño? Mantiene un equilibrio a nivel de la fibra muscular cardíaca relacionado con el sistema respiratorio a nivel de la señal y coordinado con los músculos esqueléticos. La glándula pineal ha sido una glándula muy estudiada y muy poco conocida hasta el día de hoy, porque muchos dicen que este es el tercer ojo. ¿Qué significa el tercer? La glándula pineal es el asiento de las emociones, de los pensamientos. La glándula pineal, como creían muchos griegos en la antigüedad, anatomistas y médicos, que solamente muy pocas personas lo tenían bien desarrollados. Decían que aquellas personas que tenían la glándula pineal muy desarrollada podían ver el futuro, podían adivinar eventos, podían dar premoniciones, predicciones, profecías. También se les atribuía que podían tener poderes sobrehumanos como la brujería, la hechicería, y esos han sido siempre mitos y tabús que en cierta manera en algunos libros pues también los han respaldado científicamente, ¿no? Algo interesante ha sido que cuando a brujas y hechiceras hicieron autopsias, cuando fueron y buscaron la glándula pineal, esta era más grande que el resto.
Entonces, por ahí también hay bastantes datos, como la hipófisis. Es la reina de las glándulas porque ella manda al hipotálamo para que formen el eje hipotálamo hipoficiario. Esta reina de reinas produce la hormona de crecimiento, produce, por ejemplo, la hormona adrenocorticotropa, produce la hormona folicoestimulante, la luteinizante, entre otras. ¿Sí? Y tenemos a la tiroides. ¿Qué es la tiroides? Es una glándula que se encuentra en la región cervical, justamente está cubierto por delante por el cartílago tiroides, que es parte del esqueleto de la laringe. Esta glándula tiene dos lóbulos, tiene un istmo, tiene cuatro glándulas paratiroides en la parte posterior. Esta glándula tiroides es importante porque produce T3, triodotironina, y la T4, la tiroxina, y luego tenemos a la TSH. La T3 y la T4 son importantes para regular principalmente la homeostasis celular en todo el cuerpo. Así que, miren, hablar de cada hormona nos llevaría más de 2 clases, pero podemos recordar la imagen con una descripción más detallada. Todo lo que produce el hipotálamo, lo que produce la glándula pineal, la glándula tiroides y la pituitaria. Las glándulas suprarrenales también son parte del sistema endocrino. Esto lo vamos a llevar en otro tema para ya el tercer parcial, ¿sí? Donde vamos a detallar un poquito fascicular, una zona reticular. Vamos a conversar un poquito ahí sobre la médula también, propiamente, pero lo dejamos ahí. Las gónadas, importante en el caso del varón, pues tenemos a los testículos que se encargan de ayudar a la formación gonadal de la testosterona, que es una hormona propia del varón, y en caso de la mujer tenemos a los ovarios, donde la progesterona y el estrógeno son sus hormonas por excelencia. Cada hormona sexual, tanto masculina como femenina, determina los caracteres secundarios propiamente de cada género. Participa en las características únicas de la especie humana, porque no es lo mismo una mujer que una leona, que una gata o que una ratona, ¿no? Por así decirlo, que también son seres vivos, pero hembras. No es lo mismo porque el ser humano en mujer tiene características peculiares que la hacen mujer, al igual que el hombre, y es gracias a sus diferentes hormonas que la tienen cada uno. Hablemos de la masa muscular esquelética. La masa muscular es predominantemente en varones. ¿Por qué? Porque tiene testosterona. Pero ¿qué pasa si la mujer toma suplementos de testosterona? Primero va a tener un desequilibrio hormonal. Y segundo, la mujer va a desarrollar mayor masa muscular. Hay mujeres muy musculosas porque toman suplementos de testosterona. Incluso hasta les crece barba. Y es una característica propia de hombres, por supuesto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el hombre toma estrógenos? Imagínense, se va a levantar en una cuestión de días, va a tener ginecomastia, agrandamiento de sus glándulas mamarias, porque el hombre tiene glándulas mamarias, solo que están atrofiadas, pero estas glándulas empiezan a hipertrofiarse, a crecer, teniendo una característica similar a las glándulas mamarias de la mujer. Imagínense el hombre cambiando la voz, con una voz más afeminada. ¿Por qué? Porque está adquiriendo características propias de la mujer. El varón se vuelve más sentimental, ¿sí? Tiene sus ataques de ira, de histeria, porque ha producido un desequilibrio hormonal. Está disminuyendo la testosterona por su incremento en suplementos de estrógeno. Entonces, cada glándula dentro de cada especie, para cada género o sexo en particular. La insulina y el glucagón producidas por el páncreas. El glucagón, ahí dice, te produce la glucogenólisis, la gluconeogénesis, y tiene un efecto en que la mayor parte de
funciones similares en cierta manera, pero desde el punto de vista fisiológico opuestas entre la insulina y el glucagón. El glucagón producido por las células alfa, la insulina por las células beta, y eso se encuentra en el páncreas de tipo endocrino. Tenemos otros órganos de importancia que no deben olvidar. Por ejemplo, tenemos a la gastrina propio del estómago. Eh, ¿Qué es la gastrina? ¿Para qué servirá la gastrina? ¿Qué tiene que ver con el estómago? ¿Qué tiene que ver el estómago con el sistema endocrino como tal? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la función de este tipo de hormona? Primeramente, recuerden que el hormona y se va a producir especialmente en el antro del estómago que se encuentra este nivel. Sí. Bueno, lo he marcado del mismo colorcito. Bien, ahí lo pueden ver. Recuerden que el fundus tiene un plasma secretada directamente en el antro gástrico, va a producir la formación de ácido clorhídrico o HCl, como muchos lo conocen. Sí, promueve la secreción de ácido clorhídrico. Ahora, ¿para qué el bolo alimenticio? Tiene esta función dentro del proceso digestivo. Es gracias a este ácido clorhídrico que la comida, el bolo alimenticio ingerido, puede procesarse, puede descomponerse y fragmentarse cada vez en pequeñas moléculas que lo que sirve se absorbe por el intestino delgado y lo que no, pues se elimina por el colon. Aunque el ácido clorhídrico puede ser secretado en exceso, al momento de eliminarse vuelve a recuperarse porque el colon absorbe el ácido clorhídrico que se ha eliminado por demasía. Así que eso es importante. Tenemos la colecistocinina y la secretina. ¿Qué función tiene cada una de estas? Colecistocinina, algunos lo conocen como la hormona colecistoquinina, la CCK, algunos lo conocen así, están en los libros también de medicina interna de Farreras y de Harrison. ¿Para qué sirve? Bueno, primero es una hormona. ¿Qué hace? Ayuda a la contracción de la musculatura lisa del intestino delgado. También ayuda a la contracción de la musculatura lisa para hacer. Por lo tanto, al tener la contracción correspondiente, uno puede tener la facilidad de absorción de los diferentes nutrientes. Así que cada que la persona ingiere alimento, entonces produce la secreción de esta hormona llamada colecistoquinina. ¿Y qué será la secretina? ¿Qué tiene que ver la secretina que también ahí muestra en la foto del intestino delgado? Bueno, esta secretina generalmente es una especie de hormona, porque no es una hormona pura como tal, es una sustancia química que tiene una función similar a las hormonas digestivas, pero que ayudan básicamente a nutrientes en el intestino delgado. ¿Y cómo hacen la absorción? Si por alguna razón el estómago junto con el ácido clorhídrico no han fragmentado, no han descompuesto todo el alimento y hay pequeños alimentos que pasaron por de fragmentar ¿para qué? Para
transmite a través de sus se mantiene estable gracias al péptido natriurético auricular que proporciona la garantía desde los atrios cardíacos. Así que es importante mantener el circuito eléctrico al sistema de conducción. Por eso algunos cardiólogos piden el péptido natriurético auricular para diagnosticar o ayudarse al diagnóstico de alguna insuficiencia valvular o cardíaca. La gonadotropina coriónica humana. ¿Sí? ¿Qué será la gonadotropina coriónica humana? Están viendo ahí la fotito de una placenta, un bebé en el centro. Por lo tanto, esta es una hormona propia de las mujeres principalmente, que puede estar detectada en sangre o en orina. Por eso es que se pide prueba de embarazo por orina, prueba de embarazo también de sangre. La de sangre obviamente es más específica, ¿sí? Este tipo de hormona generalmente está presente cuando hay un proceso de fecundación. El espermatozoide fecunda el óvulo, por lo tanto se inicia todo el desarrollo y el proceso de la embriogénesis que ustedes conocen. El embrioncito se va formando, luego viene la etapa fetal con todas sus semanas respectivas hasta que el bebé nace y la placenta se promueve en su crecimiento. Por lo tanto, la placenta es un receptor de esta hormona. La placenta empieza a formarse una vez que haya fecundación. Si hay fecundación, entonces la placenta se activa y produce hormona gonadotropina coriónica humana, que lo que hace esta hormona es estimular a la misma placenta para que pueda crecer y ayudar al crecimiento del embrión y del feto como tal. Esta hormona, sí, es la que va a aislar al feto en términos de morfología, va a aislar de todas aquellas estructuras, tejidos u órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Si uno imagínate, si no hubiera la placenta y no hubiera esta hormona, el bebé estaría creciendo junto con el intestino de la mamá, estaría en relación con el colon sigmoides, con las asas intestinales, y sería un caos. Por eso es que el bebé dentro de la placenta es considerado como un nuevo mundo, ¿sí? Para el bebé, por supuesto, para el futuro bebé por nacer. Esa es la función. Promueve el crecimiento del embrioncito, del feto, de la placenta correspondientemente. La renina, ¿para qué sirve la renina? La renina es una hormona que se produce en el riñón que se encarga principalmente, ¿sí?, de controlar a la aldosterona. Por si acaso, no se olviden de eso. La aldosterona es secretada por la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Sí? ¿Y qué hace la aldosterona? Bueno, eso ya lo vamos a ver en un tema del tercer parcial, pero básicamente la aldosterona es una hormona que también, ya lo dijimos, se produce en la corteza suprarrenal, que va a tener una función esteroidea. Por lo tanto, la aldosterona ayuda a controlar la presión arterial por ser un esteroide y también te ayuda a regular la concentración de algunos electrolitos como el sodio, como el potasio, ¿sí? Regula las funciones propias del glomérulo a nivel de los podocitos y los podocitos te encargan en el riñón del filtrado glomerular y de retener plaquetas, hematíes y proteínas y de esa manera no eliminarlas. ¿Y qué hace la renina? La renina regula a la aldosterona y al regular a la aldosterona regula la presión arterial. Cuando la presión arterial desciende, ¿quién eleva la presión arterial? El riñón a través de la renina. La eritropoyetina, una hormona que secreta el riñón y lo que hace la eritropoyetina es vertirse en la médula ósea y ayuda a la formación de glóbulos rojos principalmente. ¿Por qué? Porque promueve a las células madre eritropoyéticas que están en la médula ósea. Y la trombopoyetina hace lo mismo, pero con las plaquetas. Por lo tanto, en situaciones de hemorragia y quemaduras, cuando se pierde una gran cantidad de líquidos, eritrocitos y plaquetas, el número de los mismos son totalmente reemplazados por nuevas células hemáticas, por nuevas células plaquetarias, gracias a la trombopoyetina y gracias a la eritropoyetina. ¿Sí?
Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta tal vez. Ok. Bueno, hay tres personas que ingresaron muy tarde. Yo la verdad no sé por qué están ingresando así. No quiero tener que pensar situaciones en las cuales siempre dicen que es la conectividad, pero si no hay puntualidad, no hay respeto al docente ni a sus compañeros. Entonces les pediría que puedan ingresar, por favor, en hora. Esto porque no es correcto tener que aceptarlos cada vez que ustedes se salen por algún motivo, ¿sí? Tomen en cuenta eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda tal vez? No, Creo que doctor. no, doctor. No, doctor. Doctor, quedó todo claro. Bueno, si no hay más preguntitas, si no hay más dudas, entonces, permíteme un momentito, por favor. Vamos a lo siguiente. Doutor, teve microparcial nessa segunda parcial, gente? Teve não. Ah, tá. Pero podemos habilitarlo. Não, doutor, todavia, muito tá. Valéria tá péssima. Sim. Claro, les vendría muy bien para poder practicar un poco. Bienvenidos a medicina. O exame de patologia é essa próxima semana? Bienvenidos a medicina. Así es, medicina a veces es un poquito complicado. Ya está complicado, ¿no? Pero a ver, ¿hicieron infografía ustedes? Vamos a hacer infografía. Não. Tienen que hacer, van a hacer una infografía de lo que estamos hablando, de las patologías endocrinas. Enseguida vamos a proyectar esas patologías. Van a tener una infografía de patologías endocrinas para tener el 30% y vamos a habilitar, ustedes decidan, un foro de patologías endocrinas o quieren que habilite un microparcial. Yo les Fora, recomiendo el doutor. microparcial porque les va a servir para practicar para el examen. Fora. Micro. Micro. Sim, a micro ajuda. Eu isso. prefiro na micro. Então Micro tá, mesmo. né? Não, peraí. A micro e o infográfico ou só a micro? No, tiene que ser dos actividades para sacar los 30 puntos. Então a micro e o fórum, doutor. No, el foro es muy corto. Son 30 puntos. El microparcial vale 10 y la infografía vale 20. Ahí tenemos Não los pode ser ao contrário, não? Lá a micro vale 20 e a infografia vale 10? Suena, suena Chica bien, esperta suena, esta, viu? suena muy bien, como para ser cierto. Vamos a ver, pero vamos a habilitar un microparcial y vamos a habilitar la infografía, ¿sí? Y claro, 7 días van a tener para hacer la infografía. Desde hoy, hasta el siguiente miércoles a medianoche.
Sí, pero hay que calificar, ¿no? Y bueno, entonces vamos a quedar en eso, por favor. Un microparcial que les va a ayudar para tener un poquito más de ayuda con las preguntas del examen del segundo parcial y una infografía que vale 20 puntitos referido al tema de patologías endocrinas. Así que con esa infografía ustedes van a poder ayudarse. Vamos a ver rápidamente entonces lo siguiente. Ahí donde están, presten mucha atención. Daniel Alexander, Presente. gracias. Guilherme Barreto, no está. Caitlin Caetano, Presente. gracias. Lilian Carboni, Presente, doctor. Doctor, gracias. buenas noches. Guilherme está. Aline da Silva, Como, doutor? Aline da Silva, Presente. gracias Aline. Cayo Daniel, no está. Larisa de la Cerda, Presente, doutor. gracias Larisa. Giselle de Lima, Alice de Oliveira, Presente, doutor. gracias Alice. Tiago de Oliveira, Presente, doutor. gracias Tiago. Danieli de Souza, Priscila de Souza, Doutor. no están las hermanitas Souzas. Y Lara de Micheli da Silva, Presente, doctor. gracias Lara. Caroline Fernández, Presente, doutor. gracias Caroline. Regiani Francisca, Presente, doutor. gracias Regiani. Renan Frank Lima, Presente, doutor. gracias Renan. Jane Goncalves, Presente, doutor. gracias Jan. Alberto Guimaraes, Presente, doutor. gracias Alberto. Pedro Enrique Gaspar, no está. Pedro Enrique Mascariño, Presente, doutor. ahí está. Un Pedro Enrique, sí está, muy bien. Jorge Javier Rojas, Presente, doctor. gracias Jorge. Juan Jesús Valeriano, no está. Guilherme José, vamos a revisar luego. Gracias por avisar. Guilherme José, Presente, doutor. Guilherme José. gracias Guilherme José. Natalia Mariaca, Presente, doctor. gracias Natalia. André Mazón, presente doctor. Gracias André. Valeria Medina, gracias Valeria. Ashley Melanie, Luciela Milagros, Presente, doctor. ok Luciela, gracias. Ashley está ahí. Sí, Bueno, no doctor, está, acá creía ver. presente. ¿Me escucha, Atenta, doctor? atenta. Ahora sí. Gracias. Katie Nacimiento. Andrea Nicole. Presente, doctor. Gracias, Andrea. Laura Núñez. Alan Pereira. Melanie Ramos. Presente, doctor. Gracias, Melanie. Gabriel Rizari. Presente, doutor. Gracias, Gabriel. Sergio Santiago. Presente, doutor. Gracias, Sergio. Virginia Simeoni. Presente, doctor. Gracias, Virginia. Susana Suárez. Presente, doutor. Gracias, Susane. Luana Sousa. No está. Había uno de sus compañeros que no escuchó, estaba distraído y luego me dijo, doctor, estoy presente. ¿Quién era? Doutor, yo soy Guilherme. Es que mi micrófono no estaba prendido el momento, creo. Yo también, doctor Guilherme, Priscila. Guilherme Barreto, ¿no? Sí, doutor. Ya, anotamos. ¿Quién más? Priscila, doutor Daniele, José Souza. Priscila de Sousa.
¿Estás en mi grupo, Priscila? No Sí, te encuentro. sí, doctor. Doctor, Daniele también, mi teléfono se ha descargado, pero estoy presente. Justo se ha descargado cuando llamo a lista. Cuestiones del destino. Bueno, ya estás. También tú, Danieli. Vamos a buscar a Juan Jesús Valeriano Flores, que no tiene audio tampoco. Listo, ya está. ¿Alguien más? Yo, Priscila, doctor. Ay, ¿listo? Sí, ya está, Priscila. Ah, gracias, doctor. Gracias. Lilian Carboni Florencio también dice. Sí, Lilian también ya está. Muy bien. Gracias, doctor. Ok. Con todo gusto. Nos damos unos 3 minutitos, máximo 4, y nos conectamos al mismo enlace, por favor.
Muy bien, vamos a continuar. ¿Se puede ver la pantalla? Sí se ve, doctor. Muy bien, les agradezco. Comenzamos. Vamos a hablar un poquito sobre la glándula hipófisis. Sí, no se olviden que esta es una de las glándulas más importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque la habíamos considerado como la reina de las glándulas. Y también es conocida como la glándula pituitaria y tenemos dos divisiones histológicas, una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Esta reina de las glándulas produce hormonas que ya las hemos nombrado en la anterior sesión. Además, bien actúa en las glándulas suprarrenales que están en el polo superior de cada riñón. También actúan a nivel de la tiroides. Esta es la clasificación actualizada, antes eran 5. Y en la neurohipófisis tenemos la hipófisis posterior, donde vamos a tener a unas células para enriquecer la lista. Las células acidófilas, basófilas y cromófobas es gracias a la coloración particular que tienen cada una. Por ejemplo, las células acidófilas producen somatotropina, también producen la lactotropina. ¿Qué hacen estos tipos de hormonas? Bueno, la hormona del crecimiento es gracias a la somatotropina. Y también llamado lactotropina o galactotropina, hoy en día conocido como la prolactina, son hormonas que ayudan a la producción de leche, propiamente. ¿Y quién la produce? Las células acidófilas. Las células basófilas producen la TSH, que estimula la tiroides para la función correspondiente de la T3 y la T4. La gonadotropa, por ejemplo, que son parte de células basófilas, producen la hormona, participa en la misma para el varón. Le demos la luteinizante. La luteinizante en el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hace la luteinizante en las mujeres? Ayuda a la maduración de los óvulos, ayuda a que el ovario pueda en cada periodo menstrual producir la cantidad correcta. Las corticotropas. Por un lado tenemos a la ACTH, que es la adrenocorticotropina. Es una gran hormona que estimula a la corteza de la glándula suprarrenal, las produce. Por ejemplo, tenemos a las diferentes glucoproteínas que van a ser secretadas a este nivel, a las hormonas esteroideas como las hormonas esteroideas sexuales, ¿sí? Y tenemos a la MSH como la melanotropina, que es una hormona que trabaja a nivel de la piel produciendo y ayudando a la división de los melanocitos, que se encargan en cierta manera del pigmento, que es la melanina, que tiene la característica de dar la coloración a diferentes personas en la piel, en las mucosas, en la conjuntiva, etcétera. Pero vamos a ver que cada una de estas hormonas tiene funciones específicas detalladas que están a la derecha. Veamos, empecemos por la ACTH, estimula la producción de hormona de la corteza suprarrenal. La LH estimula la ovulación, la folículo estimulante la espermatogénesis y en la mujer la ovogénesis, la TSH la producción normal de hormonas tiroideas, la prolactina la producción de leche y así sucesivamente. Pero vean en la parte superior derecha de su pantalla, tenemos
tres patologías muy importantes que tienen que ver con esta glándula. Por ejemplo, el gigantismo. ¿Qué es el gigantismo? Es cuando del crecimiento. Por lo tanto, niños tienen tanta hormona de crecimiento que terminan con estaturas y tallas mucho más altas que lo normal. Niños de 9, 10, 12 años miden 1,85, 1,90. Por lo tanto, desarrollan un gigantismo cuando están pasando por la pubertad. La acromegalia también se debe a un crecimiento, una producción excesiva de hormona de crecimiento, pero en el adulto. Y generalmente en el adulto no es que crece tanto en estatura. Si bien el crecimiento en estatura puede darse por centímetros, el crecimiento es más marcado de manera ponderal. Es decir, que la escama del frontal crece, la mandíbula crece, los cigomáticos crecen, las extremidades superiores e inferiores también crecen, son más asimétricas, las falanges crecen, órganos como el corazón, colon, entre otros, crecen, el vaso crece, se engruesa el esqueleto de la laringe, dando una voz a las cuerdas vocales, que son las que se encargan de emitir esta fonación, dando una voz gruesa, ¿sí? Como de ultratumba, por así decirlo. Entonces son características, y generalmente si hay un adulto, imagínate, tú tienes 23 años, 24 años, 28 años, 30 años, etcétera, y crecer a esta edad, no puedes hacerlo, pero si creces o conoces a alguien que está creciendo a pesar de que es adulto, es muy común de que presente un tumor en la glándula hipófisis. Por lo tanto, se debe tratar eso, porque va a producir alteraciones estructurales irreversibles. Y luego tenemos al famoso enanismo pituitario, que es lo contrario. Por una falta de hormona de crecimiento, el niño se queda pues pequeño, enanito, ¿sí? Ahí tenemos una imagen de la acromegalia que te dice algunas características más de las que ya hemos mencionado. Estas son las patologías más características de la hipófisis. Vamos con la glándula tiroides. Está formada por unos folículos llamados folículos tiroideos que van a estar rodeados por células, ¿sí? Propiamente características células tiroideas que van a tener también la producción de procalcitonina en la parte posterior o periférica de las mismas. En el interior de estas tenemos una sustancia gelatinosa, rosada, amorfa, que se llama coloide, donde la T3 y la T4 son vertidas básicamente al torrente sanguíneo. Veamos sus patologías, tenemos varias. Aquí un poquito de recuerdo, miren arriba dice células foliculares y parafoliculares. Las parafoliculares, la calcitonina o procalcitonina, que puede ser una precursora de la calcitonina, y las células foliculares que producen la T3 y la T4. Aquí tenemos las funciones de cada una. La calcitonina como tal produce calcemia, disminuye la actividad de los osteoblastos, lo cual es bueno para producir formación de nuevo hueso, principalmente en fracturas óseas, ayuda a combatir la osteoporosis, entre otras. Aumenta la excreción de calcio. Saben que el calcio en exceso hace mal. ¿Por qué? Porque daña la mitocondria, produce una tumefacción de ella, daña el núcleo, etcétera. Así que el exceso calcio es eliminado gracias a la calcitonina. Inhibe la síntesis de vitamina D. Cuando la vitamina D está en exceso, pues obviamente es tóxica, así que la inhibe. Así que el control de esta también es un poquito una espada en doble filo. Disminuye la absorción de calcio, la T3 y la T4 al lado izquierdo, sus funciones. Miren, tantas funciones. Aumenta el metabolismo basal, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el crecimiento y desarrollo físico y mental, aumenta la temperatura corporal, ¿sí? Etcétera. ¿Qué patologías podríamos ver aquí? En el caso de las hormonas T3 y T4 tenemos al hipertiroidismo y al hipotiroidismo y al bocio. El hipertiroidismo, también conocido como la enfermedad de Graves-Basedow, es un exceso de hormonas tiroideas, y el hipotiroidismo como el cretinismo, principalmente en niños, o el mixedema característico, ¿no? En algunos adultos también, por una deficiencia de estas hormonas. Vamos a ver enseguida una imagen que compara cada una. El bocio por gerada, que se da por una escasez o déficit de yodo. Hace mucho tiempo en la calle, pues antes no había. Desde que se
Comercializó la sal con yodo, el bocio, especialmente los que viven en Bolivia, los que conocen Cochabamba, Punata y Quillacollo, eran las dos ciudades o provincias que tenían bastante gente con bocio. Y todo esto desapareció gracias a la sal yodada. En la enfermedad de Graves-Basedow, por un exceso de hormonas tiroideas, el paciente puede tener exoftalmos, taquicardia, diaforesis, irritabilidad, insomnio, diarrea, pérdida de peso, caída de cabello, etcétera, entre otras. Miramos a la parte derecha. Tenemos algunas alteraciones de la calcitonina como tal. Por ejemplo, tenemos a la osteoitis fibrosa quística, que es una patología rara que produce un exceso de hormona llamada paratormona. Y si hay un exceso de paratormona, por un lado, los niveles de calcio y magnesio se disparan, aumenta. El calcio por sí solo ya produce toxicidad, produce disminución del ATP, puede llevarte a una necrosis del núcleo, llevándote a un patrón característico como la cariorexis, la cariólisis, la pignosis, ¿sí? También estimula la absorción de calcio, de magnesio, sobre todo al absorber el magnesio que no tenemos, muchas veces el paciente entra en un desequilibrio homeostático por deficiencia de estos tipos de nutrientes, principalmente magnesio. Disminuye los niveles de fosfato aumentando su excreción, por lo tanto puede producir una insuficiencia renal, alteraciones musculoesqueléticas, calambres, entre otras, fatigas, hipotonía, etc. Tanto que se puede hablar de este tipo de patología conocida como la osteoitis fibrosa quística. Muy bien, ahí tienen a la tiroides y aquí tenemos una imagen donde compara manifestaciones clínicas del hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Miren que son opuestos. El paciente hipotiroideo generalmente es más gruesito, más gordito, en cambio el paciente tiroideo es más magriño, más delgado. El paciente hipotiroideo tiene alteraciones cognitivas como la memoria, la concentración y el aprendizaje. En cambio, no es frecuente eso en el hipertiroideo. Por eso es que un estudiante con hipotiroidismo le cuesta retener información, en cambio el hipertiroideo no. Pero el hipertiroideo tiene más ansiedad, tiene crisis de ansiedad, es tendiente a la depresión, en cambio el hipotiroideo no. El hipertiroideo es más irritable por la misma ansiedad, porque también hay una alteración a nivel de la corteza temporal, por lo tanto produce cambios en el comportamiento. El cambio, el hipotiroideo no. Pero el hipotiroideo generalmente siempre está cansado. El hipotiroideo, pues, tanto en el hipo como en el hiper. El nivel cardíaco, pues tenemos que los latidos cardíacos son rápidos. El paciente con hipertiroidismo es taquicárdico. Sus latidos cardíacos y su frecuencia cardíaca va entre 100 a 120. En cambio, el hipotiroideo generalmente está por debajo de 70, de 60, 60, 50. Ahora, en cuanto a la piel es el órgano de compensación del hígado, porque el hígado es un órgano de desintoxicación. Cuando él no puede desintoxicar, recurre a la piel. La piel se abre a través de sus poros para ayudar al hígado a desintoxicar el cuerpo. Entonces, afecta no solamente la piel, dando una apertura constante de sus poros cutáneos, sino que también promueve una alteración de las glándulas sudoríparas. Por eso es que los hipertiroideos están constantemente sudorosos, no toleran al calor, ¿sí? Algo que es característico de los hipertiroideos, y no ocurre así con los hipotiroideos. En cuanto al intestino, el peristaltismo es aumentado y acelerado en el hipertiroideo, puede tener tránsitos intestinales prolongados, puede tener diarreas pasajeras. En cambio, en el hipertiroideo es lo contrario, hay estreñimientos, retiene líquidos, el paciente presenta incluso hasta edema porque hay alteración del sistema linfático, y cuando el sistema linfático se altera, el paciente retiene líquido. En cuanto al músculo esquelético, el paciente hipertiroideo presenta calambres, presenta parestesias, el hipotiroideo también, pero es menos marcado, es más leve la presentación de ese tipo de alteraciones musculoesqueléticas. Eso debemos considerar, ¿sí? Y bueno, hay tantas otras características más que podríamos desarrollar órgano por órgano, tejido por tejido, como la apariencia de la cara, la facies, exoftalmos, enoftalmos, etcétera, la voz, el cabello. Bueno, ya les dije, si hablamos de cada patología endocrina, nos faltaría muchas clases todavía. Es un tema muy bonito, pero es un tema muy extenso.
¿Cómo se trata el hipertiroidismo? Pues a través de medicamentos que bloqueen la producción de hormona tiroidea. Y el hipotiroidismo pues se hace reponiendo, ¿no? Dando suplementos de hormonas tiroideas. Aquí tenemos el hipotiroidismo, lo hemos elegido porque hay dos tipos, el primario y el central. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el primario generalmente es la causa más común. El 90% de los pacientes tienen un hipotiroidismo de tipo primario. El resto, que es el 10% menos, es de origen central. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? En el hipotiroidismo primario, que es el más frecuente, generalmente solamente hay una escasez de la T4, pero la TSH está normal, incluso elevada. En cambio, en la central no hay TSH y no hay T4, por lo tanto, las características clínicas del paciente son más marcadas. Importante, ¿sí? La levotiroxina ayuda bastante para este tipo de defectos. Se hace una evaluación tiroidea de manera constante, generalmente mensual o cada 2 meses y en algunos casos trimestral. Y por supuesto debemos tener en cuenta que la dosis es modificable según el embarazo, según las características sociodemográficas del paciente, según la dieta del paciente, el peso del paciente y obviamente las enfermedades de base que tenga el paciente. Si hablamos del páncreas, no vamos a entrar a detalle porque ya hemos hablado de un tema que se llama pancreatitis, que también es parte de este segundo parcial, así que lo vamos a pasar rápidamente. La diabetes, ya no se olviden que hay dos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. Generalmente la de tipo 1 se debe a que no hay insulina. La de tipo 2, en cambio, se debe más a una falla de los receptores de la insulina, ¿no? Que son más frecuentes a ese nivel. Por lo tanto, el paciente puede presentar las 4 P's que todavía algunos médicos especialistas siguen manejando, que es polifagia, poliuria, polidipsia, ¿sí? Y pérdida de peso. Pero recuerden que el paciente, antes de que pierda peso, primero engorda. El paciente diabético primero engorda y después pierde peso. El paciente también puede presentar prurito por una característica peculiar, porque hay una alteración a través de las terminaciones nerviosas que están llegando al músculo esquelético y a la piel. Es frecuente el prurito, aunque no tenga ningún escozor, picor o no haya tenido un insecto, por ejemplo, que llegue al paciente, pero ellos presentan prurito y cuando un paciente diabético está rascándose, está presentando este salpullido en varias partes del cuerpo, deben preocuparse porque los niveles de azúcar no están controlados. ¿Sí? El paciente diabético muchas veces hace crisis de hiperglicemia. Por lo tanto, ya dependerá a qué cuadro o estadio estemos para poder hacer el tratamiento correctivo. Pancreatitis aguda, podemos aumentar un poquito, lo hemos aprendido anteriormente, porque hay varios scores diagnósticos. Por ejemplo, tenemos los criterios de Ranson, ¿sí? Uno de los criterios que se usa considerando la edad, laboratorio, el nivel de glucosa y, por supuesto, parte del perfil hepático. En cambio, tenemos el otro, que es la mnemotecnia, que le llaman la CQI. ¿Qué significa? El médico considera la clínica, considera la química sanguínea y considera los estudios por imagen. Con esos 3 diagnostica una pancreatitis aguda. Glándula suprarrenal. Bueno, lo vamos a desarrollar esto con mayor precisión en un tema posterior, pero deben saber que tenemos 3 zonas en la corteza: la glomerular, la fascicular, la reticular. Sí, eso no deben olvidar. Aquí tenemos algunas de las zonas donde te está explicando cada una, ¿sí? Cada enfermedad es característica. Por ejemplo, en la zona glomerular se producen mineralocorticoides como la aldosterona, y aquí tenemos que la aldosterona sirve para reabsorber el sodio, excretar hidrogeniones, y no se olviden que también la aldosterona regula la presión arterial. En cambio, el cortisol es llamado la hormona del estrés porque disminuye los niveles de estrés en el cuerpo. El cortisol también es un hiperglicemiante, estimula la proteólisis, estimula la lipólisis, es un poderoso antiinflamatorio y un inmunodepresor. Y la zona reticular tiene hormonas esteroideas como las gonadocorticoides, así también son llamados, o la DEA con H intermedia, que significa dehidroepiandrosterona, que tiene relación directa con las hormonas sexuales de tipo masculinas. Y la médula
tiene células cromafines que producen catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. ¿Cuáles son las patologías de cada una de ellas? Síndrome de Cohn para la zona glomerular, síndrome de Cushing para la fascicular, síndrome androgenital para la zona reticular y feocromocitoma para la parte medular. Recuerden que esto también está en el examen. Listo, terminamos. Hasta aquí. Es un tema que lo hemos tratado de resumir en la mayor parte posible de lo que se ha avanzado. ¿Tienen alguna preguntita tal vez? ¿Alguna duda? Yo no, doctor. Creo que no. ¿Y el resto? No, doctor. Menos, tranquilo. No, bueno, entonces quedamos en las actividades pendientes. Tenemos las actividades de un microparcial que se va a habilitar el fin de semana, donde algunas preguntas de este microparcial se van a repetir en el segundo parcial teórico. Además, les va a ayudar a estar un poquito más frescos con la memoria y ustedes puedan también prepararse, ¿no? Sino ya ir estudiando desde ahora incluso. Tenemos una infografía que tiene el valor de 20 puntos. Esta infografía va a estar disponible también en la plataforma. Voy a dejar un documento que les voy a explicar cómo hacer la infografía y qué aplicación utilizar de preferencia. Lo deseable es que usen PictoChart, pero aquel estudiante que no use PictoChart y use otra aplicación puede hacerlo, siempre y cuando cumpla con los requisitos de una infografía, porque hay en algunos semestres en donde hacen infografías y todo es letra y no hay nada de imagen, y si no tiene imagen, no tiene fotografías, no es una infografía y por lo tanto carece de una buena nota. O al revés, hay estudiantes que ponen muchas imágenes, muchas fotografías y no ponen nada de letra. Así que revisen el documento que les voy a compartir en la plataforma para que empiecen a trabajar, ¿sí? El microparcial se va a habilitar el fin de semana y la infografía se habilita el día de hoy, pero un poquito más tarde. ¿Alguna pregunta? Lilian, adelante, estás con la manito levantada. Doctor, yo quería compartir una aplicación para infográficos muy buena, que es gratuito, y puede estar enviando en el chat, que se llama Canva. Así nos puede ayudar a realizar el infográfico, ¿no? La infografía para la aplicación Canvas es muy buena, pero la PictoChart es mejor. La PictoChart también es gratuita. Pueden utilizar Canvas, pueden utilizar PictoChart, pueden utilizar el Emaze, también les sirve para hacer infografías, o cualquier otra aplicación que ustedes conozcan. Hasta el Word te permite hacer infografías, ¿no? Pero es más limitado. Y todas estas aplicaciones, por supuesto, son gratuitas. Así que, Lilian, si tienes la aplicación disponible, puedes pasar el link como una alternativa a tus compañeros para que puedan trabajar sobre el tema del sistema endocrino. Está bien, doctor, gracias. A ti las gracias por colaborar. Bien, ¿alguna otra preguntita tal vez? Doctor, ¿cuál Sí. es el contenido para la microparcial? Tienen que ser las patologías endócrinas. Así como han visto. Entonces, la clase de hoy. Tienen que elegir mínimamente 5 patologías. Obviamente nosotros hemos visto más de 10, hay varias. Síndrome de Cohn, de Cushing, hipertiroidismo, hipotiroidismo, han visto acromegalia, enanismo pituitario, gigantismo, etc. Hemos visto varias patologías. Tienen que elegir por lo menos 5.
Y de las 5 tienen que hacer una síntesis, no es solo definición. Cuidado, coloquen hipotiroidismo, disminución de hormonas tiroideas, una foto y acabó. Y luego coloquen diabetes, tipo 1, tipo 2, foto y acabó. No se trata de eso. Cuando se habla de una síntesis de información, por lo menos tiene que tener el concepto, tiene que tener las características clínicas más importantes, ¿sí? Puedes colocar el tratamiento, es básico la información que van a colocar, pero resumiendo, por supuesto, cada patología. Y eso les va, a lo mucho les va a llevar 3 hojas de infografía nada más. ¿Alguna otra preguntita? Doutor, la microparcial sería el sábado o domingo? Los 2 días va a estar habilitado. Ok, Doc, gracias. Ô, doutor, e o infograma é para quando? Una semana hasta el siguiente Ah, miércoles. ya, gracias, doutor. ¿O es mucho tiempo? No, está bien, Doc. Tá bom. Poco tiempo. 10 días, doctor. No, eso ya es mucho. Recuerden que tenemos que subir las notas. Bien. Bueno, pues entonces muchas gracias por su atención y gracias a todos por su tiempo. Finalizamos aquí la clase, deseándoles que estén muy bien, que tengan un buen provecho si es que no han cenado, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches a todos. Gracias, doutor. Hasta luego y tengan buenas noches. Gracias. Así es, nos vemos en el examen. Gracias a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches.